Medidas exactas para cuidar tu futuro. Omron, fundada en Japón en 1933 por Kazuma Tateishi, es una historia de innovaciones en tecnología avanzada que ha transformado a la sociedad en todo el mundo. Este espíritu decidido a enfrentar nuevos desafíos ha estado presente en Omron desde su fundación hasta el día de hoy. Los esfuerzos también se centraron en ofrecer nuevas soluciones de automatización en infraestructuras públicas y el manejo de la atención médica, al delegar tareas que pueden ser mejor operadas por máquinas. En 1990, Tateishi Electronics fue rebautizada como Omron. Actualmente, Omron está construyendo su presencia en economías emergentes para brindar una mejor y más segura calidad de vida en todo el mundo. La historia de Omron se caracteriza por las creaciones tecnológicas que han impactado a la sociedad. Un espíritu de innovación y vanguardia están siempre presentes en Omron, impactando a millones de personas en todo el mundo. Nuestros esfuerzos también se han centrado en ofrecer nuevas soluciones en el manejo de la atención médica. En 2005, Omron creó la tecnología de reconocimiento facial que hoy se usa en los smartphones. Otro ejemplo de innovación es que en el año 2017, se diseñó el primer monitor digital de presión arterial sin cables. A nivel mundial, Omron Healthcare, la división de salud del grupo, ofrece dispositivos médicos innovadores para uso doméstico y profesional. Omron se encuentra respaldada por 2 sitios de investigación y desarrollo y cuenta con sus propias instalaciones de producción, las cuales cumplen con todos los requisitos de calidad ISO 9001 e ISO 13485. Además de presencia en 110 países. Actualmente, Omron cuenta con 5 categorías de productos enfocados en vigilar la salud, tratar y prevenir enfermedades como son: monitores de presión arterial, nebulizadores, balanzas digitales, masajeadores de electroterapia y termómetros. Nuestra app, Omron Connect, complementa nuestros productos, no solo brindando memorias ilimitadas, sino dando claridad a nuestros clientes sobre el estado de su presión arterial, teniendo la posibilidad de poder compartir las mediciones con un familiar o con el médico. Omron Healthcare México es la marca número 1 más recomendada por los médicos y actualmente es líder en la venta de monitores de presión arterial, con presencia en canales físicos y en línea. Omron. Medidas exactas para cuidar tu futuro. A nombre de Omron Healthcare, les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar Tendencias para el paciente hipertenso, el cual estará a cargo del Dr. Luis Alcocer Díaz Barreiro. El Dr. Luis Alcocer es médico cirujano, especialista en cardiología, maestro en administración de hospitales y salud pública. Cuenta con un máster en teoría cardiovascular y es experto certificado en hipertensión arterial por la VIHS. También es director general del Instituto Mexicano de Salud Cardiovascular. Actualmente el Dr. Alcocer es presidente de la Inter-American Society of Hypertension y es fundador y expresidente de Latin American Society of Hypertension. Bienvenido, Dr. Alcocer. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Omron por permitirme estar esta noche con ustedes para hablar sobre tendencias. Y fíjense en este cambio en el nombre. Ustedes oyeron decir para el paciente hipertenso arterial. Este término hemos hecho una promoción muy grande en todo el mundo, todas las sociedades de hipertensión, para que desaparezca esta conceptualización del paciente hipertenso. No, es el paciente que vive con hipertensión arterial. Y este es un cambio que no es simplemente de manera de decir las cosas, sino es un cambio conceptual muy profundo. Y primero es un poco
que va en contra de el ponerle un apodo o un nombre a una persona por una condición patológica, pues es un poco en deterioro de su autoestima. Y en realidad este concepto de que la hipertensión es una situación con la cual se vive el resto de la vida es fundamental que la entendamos todos. La hipertensión arterial no es un evento que suceda en este momento, le subió la presión arterial, por eso le duele la cabeza y entonces va a tener un infarto y hay que bajarle la presión arterial y fue porque se asustó o porque se preocupó. La hipertensión arterial es un fenómeno prácticamente de la senescencia humana que acompaña la elevación de la presión arterial al transcurso de la edad. A mayor edad, mayor presión arterial sistólica, y esto se acelera en algunas personas y se alcanzan presiones arteriales más altas en edades más tempranas de la vida, y esto es lo que constituye lo que llamamos hipertensión arterial. Otro problema muy importante, que es que la hipertensión es un problema que causa pues fundamentalmente una disminución en la esperanza de vida y es la primera causa en el mundo de muerte prematura. O sea, de toda persona que muera antes de los 70 años, decimos que se trata de muerte prematura. Bueno, aproximadamente 13% de todas las muertes prematuras son explicadas por la hipertensión, que forma parte de las enfermedades cardiovasculares y entre todas las enfermedades cardiovasculares son el 33%. Pero el hecho fundamental es que esta disminución en el tiempo de vida, que en promedio puede ser de aproximadamente 5 años, es un paciente de 50 años con hipertensión arterial, pierde 5 años de vida y además los últimos 7 y medio lo pasa con alguna de las complicaciones de hipertensión arterial. La va a pasar con aspectos relacionados con un infarto del miocardio, con angina de pecho, en insuficiencia cardíaca, en insuficiencia renal, con deterioro cognitivo. Este daño que produce la hipertensión arterial se debe fundamentalmente no solo a la magnitud de la presión arterial, sino al tiempo en el que el paciente está descontrolado. Entonces, con esta pequeña introducción que nos habla sobre cambios conceptuales, entremos en materia a la plática del día de hoy. Bueno, la mayoría de los problemas de salud relacionados con las enfermedades crónicas transmisibles, que son actualmente el 80% de la carga global de enfermedad en el mundo, se cambió un poco con la COVID, pero sigue siendo pues prácticamente sigue siendo como el 80% de la carga global de enfermedad para el ser humano, la presencia de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Todas ellas se caracterizan por una cifra: la hipertensión arterial por la presión en milímetros de mercurio, la obesidad por el peso en kilos, pues lo podemos referir a los metros de superficie corporal y hablamos de índice, la diabetes por los niveles de glucosa y la dislipidemia por los niveles de lípidos. En realidad hay una diferencia muy importante, y se las voy a adelantar desde ahora, entre medir el peso del paciente, la glucosa del paciente o los lípidos del paciente. Estas son mediciones razonablemente exactas. La medición de la presión arterial, que es un método muy accesible, pero que es absolutamente indirecto, es mucho menos preciso, y de eso partimos. De base, por esencia, es mucho menos preciso que medir, por ejemplo, los niveles de glucosa en sangre. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien concreto. Bueno, estas cifras de presión arterial son solamente una ventana por la que nos asomamos a un complejo mundo del constructo que llamamos hipertensión arterial. Aquí hay algunas versiones matemáticas, algunas del siglo pasado, muy famosas, en las cuales vean ustedes que la elevación de la presión arterial es resultado de una gran cantidad de factores muy complejos, y nosotros cuando medimos la presión arterial nos estamos asomando a través de una sola cifra a un mundo muy complejo. Esto se nos olvida frecuentemente y le damos un valor, que no es el exacto para la presión arterial. La medición de la presión arterial es fundamental, pero es solamente una manera de
que nos damos cuenta de cómo está este proceso tan complejo de presión arterial. Sin embargo, con estas cifras que medimos de la presión arterial en nuestro paciente, las usamos para decirle a una persona si es hipertensa o no. La usamos con todo lo que esto implica para establecer un pronóstico y decirle, oiga, usted tiene que atenderse de esto, etcétera, etcétera. Usamos estas cifras, exclusivamente las cifras, para decidir y diseñar el tratamiento mismo de la hipertensión arterial. Usamos las cifras para fijar metas, hasta dónde voy a llevar la presión arterial de mi paciente, para controlar la efectividad del tratamiento. ¿Estoy siendo efectivo o no soy siendo efectivo? Todo esto se basa fundamentalmente en una cifra que hemos medido. Y estas cifras que hemos medido nos llevan a este gran problema en las guías de la práctica diaria o en el manejo diario del paciente con hipertensión arterial. Exigimos puntos de corte precisos. ¿De dónde a dónde es hipertenso arterial? Bueno, para casi todo el mundo, excepto para las guías norteamericanas, pues si un paciente tiene 140, 90 o más de presión arterial, es hipertenso. Esto quiere decir que si tuviera 139 y no 140, no sería hipertenso. Necesitaríamos una medición muy exacta para realmente estar en estas condiciones y no es así. Entonces tenemos puntos de corte muy precisos, hasta dónde tengo que llevar al paciente, quién sabe qué, quién sabe cuándo, cuánto tiene de presión ahorita, lo estoy controlando o no lo estoy controlando, y esto lo obtenemos a través de mediciones que son implícitamente inexactas por las razones que les hemos visto y veremos ahora qué tan inexactas pueden ser. Sin embargo, estas mediciones inexactas son las que hemos tenido prácticamente todo el siglo XX y todo este siglo XXI, y han sido muy útiles para caracterizar a la enfermedad, para atacarla, y hemos tenido resultados muy buenos simplemente con esta medición, que es una medición inexacta. ¿Por qué una medición inexacta puede ser útil para cuando hablamos de puntos de corte precisos? Es muy complejo explicárselos matemáticamente, pero déjenme explicárselos con un símil. Háganse de cuenta que hay un pescador que tiene una red vieja, llena de agujeros, antigua. Pues si esa red la echa en un estante pletórico de peces, aunque la red sea muy mala, va a sacar peces. Si esa misma red la echara en un estanque con muy pocos peces, pues la red no serviría. Es lo que pasa con la hipertensión arterial. Es tan grande el problema y tan lleno de información que aún una medición inexacta, intrínsecamente inexacta de la presión arterial, es extraordinariamente útil para tomar decisiones. Claro, y se los adelanto desde ahora, pues tenemos que hacer que estas mediciones pues no sean tan inexactas, ¿verdad? Podemos hacer lo más posible de exactitud que logremos. Entonces, por eso yo pediré un profundo respeto por la calidad de las cifras con las que tomo decisiones para el resto de la vida del paciente. Con estas cifras le digo, señor, usted va a vivir el resto de su vida con un proceso que necesita atención, cambios en el estilo de vida, toma de medicamentos, va a tener que tomar este medicamento. Cuando llega después de haberlo tomado, le digo, el medicamento está sirviendo o no, y todo es basado precisamente en estas cifras de presión arterial. Entonces, debemos tener una conciencia clara que prácticamente nadie la tiene sobre la necesidad de hacer mediciones precisas. Nuestros amigos de Omron desarrollan equipos de medición lo más preciso posible, pero aún estos, si no los usamos correctamente, caemos en una imprecisión y en una falta de certidumbre extraordinariamente importante. La exactitud es qué tan cercano estamos del valor real, y la precisión es qué tanta reproductividad hay. Si hoy mido con esto 140-90 y lo vuelvo a medir, será 140-90. Bueno, entonces nosotros vamos a combinar lo exacto con lo preciso. Lo ideal es que la medición sea lo más exacta y precisa posible. O lo contrario es que no sea ni exacta ni precisa.
que es lo que pasa en muchas de las ocasiones de lo que medimos en la práctica diaria. Vean ustedes la reproductibilidad de la medición de la presión arterial en el consultorio. No es una reproductibilidad absoluta. Por eso desde ahora les digo, una sola cifra, que es lo que hace todo el mundo, pues es algo que nos va a llenar de miles de inconvenientes, porque esa misma cifra, si la tomamos un minuto después, no va a ser exactamente la misma. La reproductibilidad no es exacta. Puede tener el paciente 140 en la primera y 142 en la segunda y 141 en la tercera. No son absolutamente reproductibles. El coeficiente de variación de mediciones repetitivas es del 5.3%. Esto quiere decir que, por ejemplo, 100 de presión arterial podían corresponder a 95. Esto no tiene importancia si el paciente tiene 180 por 100, porque da lo mismo que tenga 175 a que tenga 180. Pero si estamos en 140, no es lo mismo que tenga 140 que tenga 135, porque con 135 no sería hipertenso y con 140 sí. Entonces, es un instrumento fundamental, precioso la medición de la presión arterial, pero debemos hacer todo lo posible para que nuestras mediciones se parezcan a esto. Esto es imposible, no es posible, pero por lo menos que sean de una manera razonable, que sean lo más precisas posibles, con lo cual aumentaríamos la reproductibilidad. Y esto es muy importante a recordarlo por las razones que hemos visto. La reproductibilidad de la medición de la presión arterial, decíamos, pues es bastante mala. Vean, la reproductibilidad clínica de una sola medida, pues no nos sirve. Si nosotros usamos para medir la presión arterial la medición ambulatoria de la presión arterial, vean ustedes cómo mejora, y esta es una de las funciones principales de la MAPA, es disminuir o aumentar más bien la reproductibilidad. De tal manera que una medición en el MAPA es bastante reproductible. Si la tomamos y luego la volvemos a tomar, va a ser muy parecida la una a la otra. En el domicilio no. Entonces, esto es para decirles, una sola toma de presión arterial no es la manera de saber cómo está una persona realmente. Fíjense, sin embargo, que no todo es tan general, es decir, siempre la MAPA es mejor que la medición ocasional domiciliaria de la presión arterial. La medición ocasional de la presión arterial, por ejemplo, tiene una sensibilidad, la de consultorio tiene una sensibilidad menor al MAPA. Pero si vemos la especificidad de la medición en el consultorio es mayor que la especificidad de la MAPA. Entonces, no nos sirve, pues, no estamos tan seguros en un momento dado para saber si un paciente es normotenso o hipertenso, pero si es hipertenso por la medición domiciliaria, estamos bastante seguros de que sí lo es. Entonces, estas ideas hay que tenerlas claras. Bueno, los métodos de la presión arterial vienen desde finales del siglo pasado, sabemos que son indirectos y pues la medición casual de la presión arterial la hacemos con aparatos basados en una columna de mercurio, en la medición contra un resorte en el aneroide y de una manera digital. La medición por mercurio, que fue el estándar de oro de las 2/3 partes del siglo pasado, pues ha desaparecido porque el mercurio, por razones de tipo ecológico, no las debemos seguir usando. El aneroide es una opción, pero el aneroide puede ser exacto, pero tiene la desventaja de que se descalibran los aparatos con mucha facilidad y para calibrarlos, pues efectivamente, además necesitaríamos un manómetro de mercurio. Entonces, prácticamente en la actualidad solo se justifica la medición de la presión arterial por métodos digitales. La medición automatizada en el consultorio es una mejoría de la digital, y este es un aparato que mide la presión arterial sin la presencia del operador
en la toma de la presión arterial, se dispara automáticamente y lo traemos a colación porque el estudio más grande de hipertensión arterial en el mundo, que es el SPRINT, está basado en estas mediciones. Esta medición es muy exacta. Es tan exacta que no la podríamos comparar realmente con una medición casual hecha común y corriente en el aparato. Y desde luego también tenemos las mediciones extra consultorio, que es la MAPA, la medición ambulatoria de la presión arterial, y la automedición domiciliaria de la presión arterial, que es la MDPA, que es cuando el paciente se la toma en su casa, pero no es de que el paciente compre un aparato y se tome la presión en su casa y les avise. Esta debe ser protocolizada, como veremos en un instante más. Ya prácticamente pues también podemos medir indirectamente la presión arterial central. Esto no tiene importancia mucha clínica, la medición en sí. La presión arterial central sí que la tiene clínicamente importancia, pero su medición es muy difícil y entonces no la hacemos todos los días en la clínica. La medición digital tiene ventajas sobre la medición con mercurio o con aneroides. En primer lugar, es de operación sencilla, elimina los errores de la persona al estar viendo la columna y no haciendo los cálculos exactos, al oír los ruidos que a veces no los exactan. El precio es muy bajo, hay una alta disponibilidad actual de la medición digital y no hay esta selección de dígitos que el operador hace cuando dice tiene 90, cuando en realidad tiene 91 o 92, porque es prácticamente imposible saberlo. Una de las diferencias de esta medición digital, pues es que vemos los números y no nos los tenemos que calcular y no va a haber esta selección de dígitos. Además, tenemos en todos ellos al mismo tiempo una medición bastante exacta, esta sí, de la frecuencia cardíaca. Tiene algunas desventajas este tipo de aparatos. La primera de ellas es que es una percepción de contundencia. Aquí está el número y esto tiene mucho peso, y si esto es el número, sobre todo para el no experto, esta es la verdad absoluta y le causa mucho problema el ver aquí un número que no va de acuerdo con el que él cree que debería tener. Este es principalmente el principal problema que tiene la medición digital. También es que hay una gran cantidad en el mercado de equipos de calidad muy variada, algunos buenísimos y otros malísimos, dependiendo de algunas cosas que veremos en un instante más. Y muchas veces también, por ejemplo, en los consultorios, en los hospitales, se usan aparatos de medición casera, que son muy buenos, pues sí, pero son muy buenos para cuando se van a tomar 10 o 20 o 30 mediciones al mes, no cuando se van a tomar 20 o 30 mediciones por turno con el mismo aparato. Entonces, esto a veces no nos damos cuenta de eso y muchas veces tenemos un aparato que pues se acaba muy, muy rápidamente y que quizás no estamos teniendo los resultados que queremos. Hay que exigir tener de este tipo de medidores digitales de la presión arterial, pero de tipo profesional, no necesariamente los caseros. Entonces, no es lo mismo esta presión que se toma en la puerta del consultorio por una enfermera que puede estar capacitada o no, con un aparato que Dios sabe que sea, tomado con el paciente platicando, con las piernas colgando o hablando, y que la enfermera, en este caso la técnica, apunta en un papelito la presión arterial, se la pasa al médico y en el 98% de los consultorios en México, el médico toma decisiones fundamentales para el paciente a través de un papelito que le pasó la enfermera. Esto no se parece en nada a la técnica correcta de toma de la presión arterial, a la cual regresaremos en un instante, y mucho menos se parece a esta medición automatizada total de la presión arterial. Esta, por cierto, es la técnica principal del estudio SPRINT.
Este método sería ideal, desafortunadamente es muy complejo y no es práctico, porque se toma mucho tiempo, hay que hacer 3 mediciones, el paciente tiene que estar aparte, en un cuartito aparte, separado, etcétera, etcétera, y entonces esto pues realmente no alcanzó en el mundo la importancia que debería de tener. La mayoría de las veces la presión arterial es tomada con un aparato digital y en muy diferentes condiciones, que es la que debemos de aclarar en este instante. Bueno, ¿por qué era tan importante esta medición automatizada de la presión arterial o por qué es tan importante? Porque evita errores del operador, evita el fenómeno de bata blanca porque el aparato se dispara solo y es compatible con las evidencias provenientes del SPRINT, que es un estudio que no nos va a dar tiempo de definir, pero que es muy grande y que pues ha cambiado muchos conceptos sobre los niveles de presión arterial y sobre las metas a las que hay que llegar. Por ejemplo, los norteamericanos pues cambiaron los niveles de presión arterial y ahora ya no es 140-90 igual o mayor a 140-90, sino es igual o mayor a 130-80. Y las metas también se hicieron muy estrictas. Ahora la meta debería llevarse al paciente a 130-80. Bueno, podemos decir que esas cifras más estrictas son ciertas si le tomamos la presión arterial con el mismo aparato que se tomó en el SPRINT. Si la tomamos de manera distinta, pues seguirán siendo válidas las cifras que tomábamos en cuenta hasta la aparición de estas guías norteamericanas. 140-90 es el límite para hablar de presión arterial o no. Entonces, fíjense la importancia que tiene la manera en la cual tomo la presión arterial. Estas son las indicaciones que da la Sociedad Europea sobre las características que debe tomarse en la medición de la presión arterial. Se las enseño así, pero ahora vamos a irla detallando porque, por ejemplo, en las guías de hipertensión de la American Heart y la American College del 2017, que es a las que nos referíamos, simplifican diciendo: la confirmación del diagnóstico de hipertensión arterial se debe basar en determinaciones repetidas. En cada visita al menos debe hacerse 3 tomas separadas por 1 minuto. O sea, se toma la presión, el paciente espera 1 minuto más, se toma otra vez la presión, espera 1 minuto más, se toma otra vez la presión y tomamos en cuenta, para decir cuánta presión tiene nuestro paciente, la promedio de las 2 últimas. Desechamos la primera, que es esa primera con la que se hace el diagnóstico generalmente, porque no se toma más que una, la primera. Y en estas guías nos dicen que la medición fuera de consultorio se usa no para hacer el diagnóstico, sino para confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial en casos dudosos y para descartar lo que veremos en un instante más, la bata blanca y la hipertensión arterial enmascarada. Recientemente la American Heart simplificó las cosas con un papel de posición en que dice que hay que tener mucho cuidado con la toma de la presión arterial. 30 minutos antes el paciente no debe haber fumado, no debe haber ingerido cafeína, no debe haber hecho ejercicio y debe estar por lo menos 5 minutos sentados, quieto y calladito. Y durante la toma de la presión arterial hay que asegurarse que el brazalete es el correcto, que está colocado correctamente en el brazo y que el paciente está sentado con las piernas pisando el piso, con el brazo apoyado, el aparato a la altura más o menos del corazón, y esas son las condiciones. Y luego hacíamos lo que decía yo: toma de presión 1 minuto, toma de presión otra vez 1 minuto, toma de presión otra vez por tercera vez, y hacemos la promedio de estas 2 descartando esta primera. Y se debe mantener el registro de las 3 presiones. Hay que anotar las 3 presiones y sacar el promedio de ellas. Entonces, la medición pues de la presión arterial debe hacerse de una manera correcta, como habíamos dicho. Aquí lo vemos nuevamente
esta es una figura que publicó la Sociedad Europea de Cardiología con esas características. El paciente calladito, bien sentado, con los pies en el piso, con el brazo apoyado, todo el brazo apoyado, con el brazalete bien puesto, con un aparato calibrado y bien registrado. Y esto es importante, la calidad del aparato. Ya habíamos mencionado que hay una gran cantidad de aparatos en el mercado que pues son de calidad muy variable. Ha habido varios intentos para que el médico sepa si el aparato con el que cuenta él o su paciente están debidamente validados. En realidad, actualmente se unieron la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad Internacional de Cardiología y la Sociedad Británica, y desarrollaron esta hoja para que ustedes vean cuáles son los aparatos que están aceptados, que son oficialmente validados. Y si ustedes no los encuentran en esta lista, pues no son validados. Como verán ustedes, no es por echarle cebollazo a nuestros amigos, pero la mayoría, esta es solo una parte de una hoja, esto es enorme desde luego, ustedes meten la marca del aparato, ponen el número del aparato y encuentran si está validado o no. Esto es muy sencillo, se meten a la página www.stridevp.org y ahí encuentran cómo si su aparato está validado o no está validado. Fíjense que el tamaño del brazalete es algo muy importante. Si nosotros usamos un brazalete demasiado pequeño para el brazo del paciente, vamos a tener un error que la presión arterial va a ser en ese paciente registrada por ese aparato 10 a 40 milímetros por arriba de lo que debería de ser. Igual pasa si el brazalete se pone sobre la vestimenta, si la espalda está sin apoyo, si las piernas están cruzadas, si no se descansó de 3 a 5 minutos, si el paciente habló o tiene dolor. Vean ustedes, y esto podría sumarse para darnos como resultado una medición totalmente inapropiada, que es exactamente lo que sucede. Todos estos aspectos suceden con la toma, como yo digo, de la señor Lupita en la puerta del consultorio, con un aparato que Dios sabe, con un manguito que Dios sabe, con el paciente platicando, que no ha descansado 3 a 5 minutos. Entonces, pues escojan las cifras que quieran, porque el paciente va a tener 5, 10, 15, 20, 30 o 40 milímetros de mercurio por arriba de lo que realmente tiene. Va a ser lo que les va a llevar el papelito de la señor Lupita. Los brazaletes deben ser de tamaño correcto. La mayoría de los adultos usan entre 24 y 32, pero si es adulto es muy grande, de 32 a 42 centímetros, y si es extra grande, de 38 a 50. En general, deberíamos tener un manguito para niños, si es que vemos niños, uno para adulto común y corriente y otro para adulto grande. Esto a veces no sucede y es fuente de error en la toma diaria de la presión arterial. Pero bueno, ya hablamos muy bien y ya dijimos que es la presión arterial casual de consultorio. No podemos deshacernos de ella. Tiene muchos defectos que nosotros podemos evitarlos haciendo una toma correcta de la presión arterial, y sigue siendo el estándar de oro para decir si un paciente es hipertenso o no. Pero si nos quedamos solamente con esa presión, no nos vamos a dar cuenta de otras cosas. En realidad, la medición fuera del consultorio, aunque sirve para precisar el diagnóstico en sí de la presión arterial, sirve más para detectar cosas de las cuales no nos vamos a dar cuenta si solo medimos la presión arterial dentro del consultorio. Nos vamos a dar cuenta de lo que se ha llamado hipertensión circunstancial. ¿Qué quiere decir? El paciente puede tener la presión arterial alta en el consultorio, pero no la tiene en su casa, y eso es lo que se ha llamado hipertensión por la bata blanca.
o más frecuentemente, o más recientemente hemos demostrado la existencia de una situación inversa. El paciente parece estar bien en el consultorio, tiene cifras correctas en el consultorio y las tiene muy altas en su casa. A eso se llama hipertensión arterial enmascarada. Y algunos hay pacientes que tienen exacerbaciones episódicas, de pronto le sube un poco la presión arterial y de esto no nos damos cuenta si solo tomamos la presión en el consultorio y no la tomamos en su casa. Tampoco nos vamos a dar cuenta de la variabilidad circadiana. La presión arterial no es constante, la presión arterial sigue un ciclo que generalmente se caracteriza porque desciende aproximadamente el 10% durante la noche, vuelve a levantarse en la mañana, entonces no es pareja la cifra de presión arterial y aquí hay mucha información guardada y que no nos damos cuenta con la simple medición en casa. El brote matutino, hay pacientes que están muy bien, pero que en la mañana al despertarse les sube muchísimo la presión arterial. Es el momento más peligroso de la vida, es el momento de despertar. La mayoría de las muertes súbitas suceden en el momento de despertar. Y la variabilidad de los promedios de presión es muy importante porque cuando hay una variabilidad aumentada de la presión arterial, para el mismo control aparente de la presión arterial se tiene más riesgo si la presión arterial está cambiando en el transcurso del día. Aprovecho para decirle que esta idea de, señor, se toma la presión arterial. Si la tiene muy alta, se toma completa la dosis. Si no la tiene muy alta, le baja a la dosis. No, esto no es así porque si lo hacemos así, vamos a tener la presión arterial como yo-yo y el paciente va a dañarse muchísimo más. Este concepto, por ejemplo, que se usa con el paciente con insulina, el diabético con insulina, y que es el llamado autocontrol de la presión arterial, no es correcto. Pero aquí hay mucha confusión de términos, porque si tomamos como automedición, la automedición es correcta, pero el autocontrol no. O sea, el paciente puede tomarse la presión en su casa, pero no para tomar decisiones por cómo está la presión en ese momento. Se usa para una información que veremos ahora que es muy importante, pero no es para que si en ese momento la tiene alta hay que bajarse en ese momento. Y si la tiene baja en ese momento no debe tomar el medicamento o para causar una angustia tremenda en el paciente porque, ay caray, ay doctor, ya me subió a 135 y tenía yo 130. Y además se la tomó mal. Bueno, puede ser una verdadera psicosis, es un infierno esta medición de la presión arterial por el paciente en su casa de una manera incorrecta. Vamos a insistir que la automedicación domiciliaria de la presión arterial es fundamental, pero esta se tiene que hacer con un protocolo muy estricto del que ahora hablaremos en un instante más. Es muy importante toda esta hipertensión arterial circunstancial. Y hay un estudio muy grande, un estudio español muy grande, tiene algunos defectos, no es perfecto, pero nos demuestra que la hipertensión arterial de bata blanca no es algo inocuo. O sea, el paciente con hipertensión arterial de bata blanca tiene riesgo. No es que como tiene de bata blanca o es como dice, les encanta al médico decir, es reactiva. Como es reactiva y es por los nervios, pues lo que tiene que hacer el paciente es no ponerse nervioso. Ay, qué fácil y qué bonito. Las cosas no son exactamente así. Y resulta mucho más interesante el saber que, por ejemplo, la hipertensión enmascarada es de un riesgo muy elevado. La hipertensión enmascarada es muy frecuente en los obesos, en los diabéticos, especialmente en los diabéticos. Si su diabético tiene la presión arterial normal en el consultorio, háganle un mapa o una medición domiciliaria porque es muy probable, hasta 30% de ellos tienen hipertensión enmascarada. Ustedes creen que no viven con hipertensión porque se le encuentra normal en el consultorio, pero en realidad son pacientes que viven con hipertensión arterial porque la tienen al salir del consultorio. La automedicación domiciliaria de la presión arterial es una técnica extraordinariamente útil, pero hay que hacerla perfectamente bien. Primero, hay que entrenar al operador. No es cómprese un aparato y tómese la presión como Dios le dé a entender. Se tiene que seguir las mismas reglas que ya sabemos, el paciente bien sentado, el brazo bien apoyado, el brazalete puesto. Debe haber un equipo adecuado. El equipo que compran debe ser un equipo de estos, un equipo validado, un equipo registrado.
y con las condiciones técnicas correctas para el control de la presión arterial. Entonces, la medición domiciliaria de la presión arterial sirve si el médico entrena a la persona a tomarse la presión arterial y además se asegura que el aparato que va a usar es correcto y que lo va a usar de una manera correcta el paciente. Y entonces seguimos una serie de indicaciones preferenciales para la toma de presión arterial fuera del consultorio. En general podemos decir que la hipertensión la medición de la presión arterial fuera del consultorio es muy útil para aclarar en las personas en las cuales la presión arterial está en los límites. O sea, si el paciente tiene 180, 100, es seguro que es hipertenso. Si ustedes le encuentran 140, 90 en el consultorio, pues a lo mejor hay que volverlo a ver o tomarle una medición domiciliaria. Eso pasa igual con el tratamiento. Entonces hay muchas indicaciones para la medición fuera del consultorio. En general, debo insistirles en que la medición en el domicilio obedece un protocolo muy estricto, no solamente las características que ya les había yo visto con un aparato bueno, con una persona entrenada y con todas las técnicas correctas, sino que además debe seguir este protocolo. Se deben realizar mediciones durante 7 días. En algunas guías dicen 3 o 4 días, lo ideal es 7 días. Se toman 2 tomas por la mañana y 2 por la noche, con intervalo de 1 minuto cada uno, antes de tomar los medicamentos en caso de que los estén tomando, y antes de las comidas. O sea, debe ser en ayunas y sin haber tomado el medicamento, y por lo menos se toman 2 tomas. Lo ideal sería tomar 3 por las razones que hemos visto, pero bueno, la mayoría de los protocolos dicen que basta con 2. Preferir el resumen automático guardado en la memoria del aparato, porque el paciente a veces escribe las cifras que a él le gusta. No me apuntes esta, vuélvemela a tomar, y si le gusta es la que apunta. No, se debe tomar 2 o 3, los que ustedes decidan, con 1 minuto de distancia, una entre la otra, y apuntar esas. O si el aparato tiene memoria, como la mayoría lo tienen, son las que deben apuntarse y son las que deben tomarse en cuenta, y no esta selección, este sesgo que puede tener el paciente, que se va a estar tomando la presión arterial hasta que le salga la que él quiere. Hay pacientes que les conviene o quieren estar hipertensos, y hay pacientes que no quieren tener la presión arterial elevada, y entonces se toman la presión hasta que encuentran la que ellos quieren. Valorar por lo menos 7 días y en realidad tener por lo menos 12 mediciones en total para hacer el diagnóstico con la medición domiciliaria. Descartar el primer día para el análisis y calcular la media del resto de mediciones. Por eso, pues, de 3 a 4 días sería lo mínimo. Lo ideal son 7 días. No tomamos en cuenta la primera y hacemos los promedios. Recordar que los resultados de mediciones únicas tienen muy poco valor diagnóstico. Y recordamos que cerca del 90% de las decisiones en hipertensión arterial se toman por una medición única en condiciones desfavorables, con un aparato que no sirve, y se toman decisiones muy importantes. Si nuestro paciente tiene, por esta medición domiciliaria bien hecha, igual o más de 135/85, hacemos diagnóstico de hipertensión arterial. Y esta medición domiciliaria sí nos sirve muy bien para seguir las indicaciones de las guías americanas. Si tomamos la presión arterial muy bien, sí podemos aceptar que se es hipertenso a partir de 135/85, y que quizás la meta mejor para el hipertenso sea de 130, por abajo de 130/80. Entonces son cosas totalmente diferentes. El mapa, que es esta medición ambulatoria de la presión arterial, pues tiene la ventaja sobre la medición domiciliaria, que nos da información sobre los cambios circadianos, porque la medición domiciliaria no se toma mientras el paciente está dormido. Esta es la principal ventaja de la mapa, y debe considerarse un estudio, no es un estudio de rutina, sirve para contestar preguntas específicas. ¿Es mi paciente realmente hipertenso o es un bata blanca
o es realmente no hipertenso, no será un paciente con hipertensión arterial enmascarada. Para responder esta pregunta, es igual de útil el mapa que la medición domiciliaria, la automedicación, medición domiciliaria. Entonces, ¿es verdad que mi paciente no vive con hipertensión? O sea, ya descarté hipertensión enmascarada. ¿Es real que mi paciente está bien controlado? Y para todas estas preguntas son iguales de útil la mapa y la medición domiciliaria de la presión arterial. Es en realidad controlado, pero lo que no nos vamos a enterar solamente con la medición domiciliaria, la automedición domiciliaria de la presión arterial, si el paciente es un no descendedor nocturno, si tiene elevación matutina o si tiene una variabilidad circadiana aumentada. Por eso el mapa está indicado cuando nosotros tenemos sospechas de estas cosas, y la medición domiciliaria de la presión arterial muy bien hecha, que resulta ser muy práctica porque es con el aparato del paciente, no se necesita ninguna otra cosa más, es mucho más barata y bien hecha, puede sustituir en muchos aspectos a la medición ambulatoria de la presión arterial, que requiere de un aparato especializado. Para eso, el paciente tiene que ir al consultorio a que se la pongan, luego tiene que ser interpretado al verlo en la computadora, etcétera. Es muchísimo más complejo que la medición domiciliaria de la presión arterial. Entonces, son alternativas muy interesantes para nuestros pacientes. En general, esta es una indicación de las guías europeas. Si nuestro paciente estamos viendo que tiene, no lo diagnosticamos como hipertenso, pero en realidad es obeso, es diabético, tiene muchos problemas, pues aunque haya salido normal en el consultorio, hay que hacerle una medición domiciliaria o un mapa para saber si no tiene hipertensión enmascarada. Por otra parte, si mi paciente está cercano entre 130 y 140 milímetros de mercurio, entre 85 y 89, bien tomadas en el consultorio, podría ser que mi paciente en realidad no tuviera estas presiones, sino que las tenga más alta, y por eso también usamos pues la medición domiciliaria. O al revés, si mi paciente está apenas en 140-90, muy cercanito al diagnóstico de hipertensión arterial, pues tengo varias opciones. No hagamos el diagnóstico por un solo día de tomas, aunque sean bien hechas, cuando se está cerca del límite de hipertensión arterial. En este caso, o hacemos varias veces que regrese el paciente a la toma en el consultorio, o le indicamos un mapa o una medición, automedicación domiciliaria, para hacer realmente el diagnóstico correcto de la presencia o no de hipertensión arterial. Recordando además que los límites para aceptar hipertensión arterial son diferentes si tomamos en cuenta la presión clínica convencional. Para los europeos, hipertensión en la clínica convencional es igual o mayor a 140-90. Para los norteamericanos es igual o mayor a 130/80. Y aquí ven los distintos puntos de corte de acuerdo a que tomemos la presión diurna o la presión nocturna o la presión de 24 horas cuando hacemos un mapa. Las cifras para diagnosticar hipertensión arterial varían de acuerdo al método que tenemos para medirlos. Bueno, en realidad ahora tenemos otra opción nueva, de las cuales seguramente les hablará muchísimo, porque Omrom es precisamente creador de muchos de estos conceptos, es la medición, la medición electrónica de la presión arterial, que nos permite hacer una vigilancia muchísimo más estrecha del paciente en su casa. Consiste en el empleo de un aparato que es capaz de enviar la señal a un teléfono inteligente, y con este teléfono inteligente pues se puede tomar la medición domiciliaria correctamente, anotarse perfectamente, hacer cuadros perfectos, enviársela al médico. También sirve para saber el control o no de la presión arterial
del paciente que está tomando medicamentos. Entonces, esta medición a distancia y control a distancia de la presión arterial, pues es prácticamente ya el principio. De hecho, ya ha habido algunos estudios todavía no muy grandes, uno es encabezado por el doctor Parati, en el cual se demuestra que aquellos pacientes que están bajo tratamiento obtienen un control mucho mejor y un alcance de las metas y un sostenimiento de las metas mucho mejor si son controladas a distancia con uno de estos sistemas de vigilancia a distancia de nuestros pacientes. También esto es pionero, el aspecto de que, bueno, pronto será parte de todo un sistema que nos permita saber, pues, cómo está la glucosa, cómo está el colesterol, cómo está la presión y cómo están muchas otras cosas en la casa del paciente, sin necesidad de que vaya al consultorio o que vaya al laboratorio. Bueno, mis queridos amigos, hemos hecho propuestas en el grupo de nosotros, el grupo Greta, que es el grupo de expertos en hipertensión arterial de México. Hicimos una position paper en la cual decimos que las propuestas para solucionar el problema de la medición de la presión arterial van por aparatos adecuados. Todo el mundo debe usar equipos profesionales perfectamente estandarizados, bien calibrados y que estén en disponibilidad con distintos brazaletes en los hospitales. La técnica debe ser la técnica correcta que hemos descrito. Las mediciones deben ser repetidas, nunca tomar decisiones por una sola medición, y la toma fuera del consultorio, el mapa, la medición domiciliaria, la automedición domiciliaria y la telemedicina son muy importantes para el diagnóstico en sí de la hipertensión arterial, para confirmar su diagnóstico, para saber cómo va el tratamiento, si alcanzamos o no las metas y obtener resultados finales muy correctos. Nosotros en este position paper hemos pedido, y parece ser que el Seguro Social lo está estudiando, que Lupita, en lugar de estar en la puerta de cada uno de los consultorios tomando la presión como Dios le dé a entender, en cada centro de atención primaria de salud en México haya un pequeño consultorio con la enfermera tomando la presión arterial, pero correctamente, con todas las características que hemos visto, haciendo descansar al paciente un rato, todo lo que medimos, pero ya hecho de una manera profesional. Y entonces sí, el médico le llegará el papelito con el cual toman las decisiones, pero este papelito llevará presiones arteriales bien tomadas, no presiones arteriales tomadas como Dios le dé a entender. Bueno, termino diciéndoles que la medición aislada, la automatizada, la medición domiciliaria de la presión arterial y el mapa no son alternativas. O sea, no es una, la otra o la otra. Son perfectamente complementarias y hay que saberlas usar, y las reglas fundamentales de su uso son las que les acabo de recordar. Pues muchísimas gracias por su atención y estamos a sus órdenes para contestar alguna pregunta, si así lo consideran pertinente. Listo. Exacto, doctor. Muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. Efectivamente, cada año ocurren 1.6 millones de muertes por enfermedad cardiovascular en las Américas, y la hipertensión afecta entre el 20 y el 40% de la población adulta de la región. Nuestra misión como profesionales de la salud es promover esta concientización en relación a la prevención, al diagnóstico oportuno y al control de la hipertensión arterial, la cual es la condición que constituye el principal factor de riesgo para estas enfermedades cardiovasculares. Creo que la sesión del día de hoy ha sido muy en beneficio de la población y de los profesionales de la salud, y vamos a dar paso y como siguiente punto a las preguntas que nos han hecho en el chat, doctor Alcocer. Hemos tenido una gran cantidad de preguntas y me gustaría iniciar con una que fue la primera. Nos comentan, doctor Alcocer, entonces, ¿es ideal efectuar la toma en consultorio, en domicilio, y si existe alguna duda, efectuar mapa? ¿Nos puede ayudar a contestar?
Sí, exactamente. O sea, como les puse en la última diapositiva, no son alternativas, no es tomo una y entonces ya no tomo las demás, o todos los pacientes hay que hacerles mapa, o todos hay que hacerles medición domiciliaria, o a mí me vale y yo creo que es suficiente con la del consultorio. Son condiciones especiales. Y ya les dije, bueno, las reglas fundamentales es, todavía la medición de oro es la medición en consultorio bien hecha, o en medición casual, puede ser en otra parte que no sea el consultorio, pero bien hecha, sigue siendo la regla de oro en la clínica diaria, en el manejo diario de los pacientes. Sin embargo, por ejemplo, no lo es en los estudios de investigación. Para los estudios de investigación requerimos de fundamentalmente el mapa, la medición ambulatoria de la presión arterial, y ahora no se aceptan estudios de hipertensión arterial a donde no se haya realizado mapa. Pero eso es para los estudios de investigación. Luego, hay cosas indispensables. Yo no me voy, si mi paciente no va muy bien y las cosas no marchan correctas, es porque probablemente tenga algo de lo que yo no me doy cuenta. Y yo no me doy, las indicaciones fundamentales primarias, las iniciales para el uso de la medición fuera del consultorio, fue la presencia de estos dos fenómenos muy importantes. Y fíjense que cada uno de ellos puede alcanzar el 30% de la población. La hipertensión de bata blanca. O sea, muchas veces nosotros estamos tratando pacientes que no son hipertensos o que no viven con hipertensión arterial, sino que se debieron a una equivocación de las tomas. Por eso nos explicamos cómo muchos médicos están muy conscientes haciendo lo que hace más del 40% de los mexicanos están tomando, o una tableta de captopril al día, o una tableta de 50 de losartán, o media tableta de enalapril en la mañana, lo cual sabemos que es absolutamente insuficiente, porque ninguno de ellos es para 24 horas. Las dosis son chiquititas, y si el médico está muy contento porque tiene controlado al paciente, es muy probable que esté frente a un efecto de bata blanca. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, el otro aspecto también por la cual necesitamos medir la presión arterial fuera del consultorio es este aspecto más recientemente reconocido, que es de muy alto riesgo, que es la hipertensión arterial enmascarada. Yo estoy muy contento porque me dijo la señorita allá afuera que mi paciente tiene 125, 85 de presión arterial, es diabético desde hace 10 años, y bueno, se agita un poco al caminar, pues sí, pero es porque está gordito. En fin, todas estas cosas que vemos todos los días, y el paciente tiene hipertensión arterial enmascarada. Estoy muy preocupado por sus niveles de azúcar, y quizás yo obtendría mucho más beneficio para el paciente controlándole la presión que controlándole el azúcar. No quiere decir que no le tenga que controlar el azúcar, pero no es solo el azúcar, hay que controlar los lípidos y la presión. Y el problema con la presión es que muchas veces yo creo que mi paciente no es hipertenso cuando sí lo es. El otro aspecto muy importante también es que el paciente va mal, no se controla con facilidad, y lo que pasa es que tiene presión arterial que no baja durante la noche. Es lo que se llama un no descendedor, se reduce la presión arterial menos del 10%, y esto causa, a pesar de que aparentemente esté controlado, causa complicaciones y problemas. O sea, en términos generales, en resumen, es con lo que terminamos. Cada uno de estas mediciones de la presión arterial son absolutamente complementarias, mejoradas muy probablemente en un futuro ya muy cercano por esta medición, por medios a distancia de la presión arterial. Esto bien hecho y todo nos vendrá a agregar mucha información sobre esto. Pero todo esto debe ser enfocado de una manera profesional, o sea, conociendo bien la utilidad y las limitaciones de cada uno de los métodos para aplicarlos en beneficio del paciente. Y debemos resumir diciendo que todo lo que hacemos en hipertensión arterial depende de una cifra, pues por el amor de Dios, estemos seguros que esa cifra es razonablemente correcta.
usted tiene hipertensión, usted ya está controlado, no lo he podido controlar, no le baja la presión, sí le baja la presión, ahora la trae muy alta. Todo esto se refiere a cifras que si fueron tomadas de una manera absolutamente incorrecta, estamos viviendo en un mundo de mentiras. Necesitamos estar seguros de que la toma de decisiones en relación a la presión arterial la hacemos por cifras correctamente tomadas. Y este es uno de los principales problemas en la actualidad. Tenemos resueltos muchos otros, pero este no lo tenemos resuelto. Lo sabemos que más del 90% de las decisiones sobre presión arterial se toman con una presión mal tomada, con un aparato que no sirve, en una sola toma, escogiendo la toma que se quiera. Es un verdadero desastre. No lo es tanto por la razón esta que les decía yo del símil del pescador. Algo de información hay en eso. Pero, pues, como también les puse una diapositiva, pues pediríamos respeto para las cifras con las cuales tomo decisiones para el resto de la vida de mi paciente. No es lo mismo, hoy tengo dolor de cabeza, tómese un analgésico, y si no se le quita el dolor de cabeza, pues no pasa nada, ya se le quitaría al día siguiente. Cuando yo le digo a un paciente, usted tiene que tomar medicina el resto de su vida, pues tengo que estar seguro que se lo estoy diciendo porque tengo los pelos de la burra en la mano. No puedo decir que la burra es pinta si no tengo claramente los pelos de la burra en la mano, como decimos los mexicanos, por si hay por ahí algunos centro y sudamericanos que los saludo a todos. Así decimos los mexicanos. Lo digo porque digo que la burra es pinta porque tengo los pelos en la mano. Pues, ¿cuál digo? Yo digo que el paciente vive con hipertensión arterial porque estoy seguro de las cifras que tomo. Por el amor de Dios, ¿a quién se le ocurre tomar decisiones tan importantes con una cifra que solo Dios sabe cuál sea? Uh-huh. Exacto, doctor. Doctor, y otra pregunta que también nos hacen aquí es, primero, lo felicitan, doctor, por su excelencia, por su ponencia tan excelente, y nos comentan, ¿en cuál de las guías es mejor basarnos para un diagnóstico? Y si a pesar de realizar las mediciones en domicilio y un mapa, siguen las cifras de 135-85 sin llegar al 140-90, ¿podríamos diagnosticar hipertensión arterial? Bueno, las guías son muy parecidas. Las tres guías más predominantes actualmente, bueno, son dos las más predominantes que siempre lo han sido, las guías del American Heart y la American College, que siguen la antigua tradición de los Joint National Committee, que llegó hasta el número 7 y que fueron durante años lo que nos hacía tomar las decisiones en hipertensión. Y las guías europeas, que son una maravilla porque están muy bien hechas, son muy didácticas y en términos generales coinciden prácticamente en todo. Difieren un poquito en cuándo llamo hipertensión arterial. La guía europea sigue diciendo no hay todavía elementos suficientes para decir que el paciente es decir, que cambiar el punto de corte en 140-90. Y eso es lo que aceptamos también en las latinoamericanas y las mexicanas de hipertensión arterial y en muchas de las de Centro y Latinoamérica, el diagnóstico lo seguimos haciendo con 140-90. En realidad, ¿por qué es esta cifra? Bueno, hay dos razones. La primera sería hablar de hipertensión arterial cuando empieza el riesgo. Y el riesgo no empieza en 140. El riesgo empieza cuando se deja 115. Si un paciente tiene 115 y lo comparamos con un paciente que tiene 135 de presión arterial sistólica, el de 135 tiene el doble de probabilidades de desarrollar un evento cardiovascular. Entonces, en este criterio, 140-90 sería muy alto. Es un paciente que ya está en riesgo simplemente con tenerlo casi seguro. El otro concepto es de dónde se empieza a obtener beneficios con el tratamiento. Y aquí sí hay pleitos, pero en realidad la prueba definitiva es que si nosotros
tratamos a pacientes con menos de 140/90, especialmente con fármacos, no vamos a obtener más resultados en desenlaces sólidos. Entonces resulta muy lógico entrar en 140/90. Bueno, muy recientemente Antonio Coca y López Jaramillo y su servidor publicamos unas guías sobre hipertensión arterial que probablemente algunos de mis amigos conozcan en Latinoamérica, y hablamos de una situación ecuménica. Si tú tomas la presión arterial con un aparato de estos perfectos que en silencio, o te basas en la medición domiciliaria de la presión arterial, sí es válida la idea de los norteamericanos que es hipertensión arterial todo el que iguala o rebasa 130/80. Si te tomas la presión arterial en el consultorio, aunque sea bien hecha, pero no tan bien, etcétera, etcétera, más te vale conservar lo de 140/90. Entonces, esa sería la respuesta a esto. En el resto de cosas, las guías son muy similares. Ya todas dicen que hay que empezar el tratamiento luego, que el tratamiento debe empezarse con combinaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Las indicaciones para la MAPA y la domiciliaria son las mismas. Los puntos de corte para MAPA y medición domiciliaria son prácticamente los mismos en todas las guías. O sea, el único detallito en donde hay este cambio en las guías es que les acabo de mencionar, y si lo vemos como lo publicamos Tony Coca, Redón y López Jaramillo y su servidor recientemente, pues no hay tampoco esta gran diferencia si tomamos esas cifras así. Pero cualquiera que sea la guía que sirva o que siga, se basa en cifras. Entonces, ¿cómo? Yo digo, es que yo solo uso las guías de no sé dónde. Pues sí, pero toman la presión arterial de la patada. Entonces, ¿de qué te sirve y cuál es la diferencia si empiezo a considerar de 140 o de 130? Si los 140 que yo estoy midiendo, sepa Dios cuántos son. Si son 135 o si son 145. No lo sabemos si tomamos la presión arterial mala. Entonces, la idea fundamental de este webinar, que además insistimos tremendamente cada vez que participamos, es que no pueden hablar de presencia o no de hipertensión, de metas o no de presión arterial, si no tenemos una medición razonablemente correcta. Y aún la medición razonablemente correcta, como la vimos al principio, es relativamente incierta, no es absoluta, pero nos sirve y no tenemos otra, y la seguimos usando y sigue siendo muy buena. O sea, no hay que ser nihilista de que no nos sirve la presión arterial así tomada y entonces tomen MAPA, y además toman un MAPA que tampoco saben tomar, que tampoco saben interpretar, porque el que está acostumbrado a tomar mala presión en el consultorio tampoco se educa a interpretar correctamente un MAPA. Entonces, no es así el asunto. Y es toral esto porque todo el edificio de la hipertensión arterial clínica de todos los días está basada en un cimiento que a veces es terriblemente mal asentado, que es una cifra de presión arterial. Exacto, doctor. Bueno, doctor, nos hacen otra pregunta que va muy relacionado con el tema y con lo que nos comentaba de la tecnología. Nos preguntan, ¿los relojes inteligentes que registran la presión arterial, qué tan confiables son? No, todavía no. No, pasa un poquito con los de muñeca. Los de muñeca son mucho menos confiables que los de antebrazo. Los de muñeca serían muy cómodos porque es muy fácil. El de muñeca es menos complicado que el de brazo, no requiere cambios en el tamaño del manguito porque pues, la muñeca es muy variable. Aún los gordos suelen tener muñecas chicas, o sea que esa sería una ventaja enorme. Sin embargo, recuerdo a ustedes que estas mediciones son oscilométricas y se basan en una serie de algoritmos que son especiales para cada compañía, son secreto industrial. Es muy complicado y esto permite que la exactitud de estos aparatos pequeños no sea del todo
sí es un poco menos confiable. La de los relojes todavía no se ha desarrollado comercialmente una manera de medir correctamente la presión arterial por el reloj. Entonces estos relojes, que generalmente además son relojes corrientes, porque ninguno de los relojes electrónicos de alta calidad ofrecen toma de la presión arterial. Aunque hay algunas apps que se les pueden agregar, no, todavía no. En el futuro, los nuevos relojes digitales van a probablemente a tener la capacidad de medir la presión arterial, y no solo eso, van a poder medir los niveles de azúcar, pueden medir la impedancia de la piel y saber mucha información sobre eso, etcétera, etcétera. En este momento, no. Las guías lo prescriben, todas las guías lo proscriben. No debe usarse los relojes para tomar la presión arterial, y los de muñeca se usan fundamentalmente, por ejemplo, pues si el paciente es demasiado obeso, tiene un brazo demasiado grande, pues es mejor tomarlo con el de muñeca. Pero los de muñeca no, las guías, ninguna guía acepta esto. Y desde luego los que definitivamente no son los de reloj. Los relojes pueden servirnos para informarnos, el pulso no es tan malo, lo que mejor hacen los relojes es el pulso. Ya se puede tomar electrocardiograma desde los relojes, incluso variantes de 12 derivaciones cambiando el reloj por todos lados puede ser, pero no hemos logrado todavía que la tecnología nos permita medir la presión arterial con el relojito. Recuerden que el reloj no aprieta, o sea, en realidad, pues nos medimos la presión arterial al ver qué tanto necesitamos apretar a la arteria para colapsarla. Ese es el principio fundamental que no hemos sobrepasado. O sea, todo aparato correcto de la presión arterial se basa en este aspecto, en apretar y soltar, y en el momento en el cual se llena la arteria nuevamente, pues es el momento en el cual la presión arterial sistólica es igual a la de la presión que aplicamos al brazalete. Entonces, aparatos que no funcionen con brazaletes todavía no son aceptados. Y el brazalete debe ser amplio y a tomar bien la presión. Súper. Bueno, doctor, otra pregunta que nos comentan aquí es: si por primera vez se mide la presión arterial de un paciente y registra mediciones iguales, me supongo, o mayores de 150-100 en presión arterial, ¿podemos hacer un diagnóstico de hipertensión? Sí. ¿O qué sigue? Es la pregunta que nos hace. Con ese bastaría una sola medición en el consultorio en 3 veces, y tomada bien nuevamente, para aceptar que ese paciente es hipertenso, y la mayoría de las veces no tendríamos necesidad de repetir. Estas ideas de que es una hipertensión reactiva, pues estas nunca llegan a esos niveles de presión arterial. Y eso que la presión arterial sube porque se pone nerviosa la gente, y eso, pues un poquito, pero no es la causa de la hipertensión arterial, y nunca se alcanzan esas cifras. Sí, una medición, pues especialmente ya alcanzando 150-100, o sea, lo que se llamaría una clase 2 en las guías europeas, y que ya no tiene número en las guías americanas, hace el diagnóstico en una sola vez en el consultorio. Si es menor la presión, más vale si está entre 140 y 150, y está entre 140 y 160, y está entre 90 y 100, más vale volver a repetir otro día la presión arterial para aceptar que el paciente es un paciente que vive ya con hipertensión arterial. Y aquí en muchos de estos casos también nos es muy útil la medición fuera de consultorio. Aquí serían las indicaciones fundamentales de fuera de consultorio. En donde más usamos la medición fuera de consultorio es en estos pacientes que están con presiones arteriales entre 140 y 160 de presión arterial sistólica, y entre 90 y 100 de diastólica, para asegurarnos que así es. O en aquellos pacientes también que no tienen 100, quien tiene 120-80 o menos de 120-80, casi seguro no es hipertenso arterial. Pero aquellos que están intermedios con 125, 135, 85,
o no sé qué. Muchas veces hay que cerciorarse con la toma a domicilio, porque algunos de estos, especialmente si son obesos, si tienen apnea nocturna, si roncan, si están durmiendo todo el día, pueden tener hipertensión arterial enmascarada y hay que usar la medición fuera de consulta. Doctor, y una última pregunta que creo que estaría muy interesante. Nos comentan, ¿es verdad la presencia del concepto hipertensión espuria por rigidez de los vasos sanguíneos periféricos, ya sea por edad u otros factores? ¿Y cómo se abordan estos casos? No se llama hipertensión arterial espuria, esa se llama pseudohipertensión. La pseudohipertensión es un fenómeno que se descubrió pues prácticamente muy al principio del siglo pasado, por ahí de los años 30 o 40, y fue descrita en personas que tienen arterias rígidas, que ya son viejitos, en los cuales pues si la arteria es rígida, no la puedes aplastar con el aparato, y entonces tienes que subirle la presión al aparato cuando no estás contrarrestando la presión, sino aplastando la dureza de la arteria. Entonces, estos pacientes son generalmente pacientes ancianos y tienen el llamado fenómeno de Osler. Si tú les palpas la arteria radial, se siente muy dura. Y entonces aquí, pues sería más bien la aparición del pulso la que te ayudaría más que el aspecto auscultatorio. Esa es la que se llama presión arterial pseudohipertensión. Aquellos pacientes que tienen aparentemente 200 o 220 de presión arterial, pero los 220 milímetros de mercurio no los usaste para contrarrestar la presión que ejerce el vaso contra la pared, sino para vencer una pared muy dura. Eso es lo que se llama hipertensión arterial, pseudohipertensión. Perfecto, doctor. Bueno, pues le agradecemos en verdad el honor que tuvimos, el escucharlo, el presenciar esta ponencia, y les invitamos a todos los participantes que esta plática quedará bajo demanda en nuestros canales médicos de YouTube, en Omron Medical Lab, y las personas que se registraron recibirán un correo electrónico con estos datos. Sin más que añadir, doctor, le agradezco mucho. No sé si quieran terminar con un último comentario para poder cerrar esta magnífica sesión. No, al contrario, darles mucho las gracias a todos los que asistieron en primer lugar. Espero que les haya sido de utilidad, más que nada para hacerlos pensar que parece ser algo tan sencillo y tan fácil. Tienen la presión alta o no tienen la presión alta, o ya le bajó, ya le subió, o es porque se puso nervioso, que no es así. Y no se les olvide que esta no es una enfermedad sin importancia. Es el factor de riesgo más importante para enfermedad cardiovascular y, a su vez, dentro del campo de la enfermedad cardiovascular, es la primera causa de pérdida de años de vida, la primera causa de muerte prematura para el ser humano. Es un enorme problema de salud pública y un enorme problema personal. Entonces, ¿por qué no la tomamos en serio, por favor? ¿Por qué seguimos pensando con pensamientos tan pobres como eso de que, ay, no, pues sí, es que tiene la presión arterial alta porque está nervioso, o hoy tiene la presión arterial, ya se la bajé, pues ya está bien, o no, tiene que tomar medicina, lo que tienes que bajar de peso, y, muchas cosas que son verdades parciales y que acaban haciendo mucho daño. No tendría ninguna importancia, por ejemplo, el término de hipertensión arterial reactiva, si no fuera porque tiene un costo enorme. O sea, mucha gente llega al consejo y dice, no, doctor, yo no tomo medicina porque a mí mi doctor me decía que mi presión arterial es reactiva, que yo tengo la presión arterial porque me pongo nervioso. Bueno, ¿y eso qué? De todos modos te vas a morir antes, sea porque te pones nervioso o no te pongas nervioso. Y recuerdo, por ejemplo, que el estrés no es la causa de hipertensión arterial, empeora las cifras de presión arterial en el hipertenso. Pero si una persona no es hipertenso, puede tener todo el estrés del mundo y no le sube ni 2 milímetros la presión arterial. Perfecto, doctor.
Pues les agradecemos muchísimo la participación, los invitamos a seguir las redes sociales de Omron Medical Latam en Facebook y en YouTube, en donde podrán recibir mayor información acerca de nuestros próximos eventos. Doctor Alcocer, no me queda más que agradecerle esta sesión y a todos ustedes y esperarlos la próxima ocasión. Que tengan excelente noche y hasta luego.